Hola, mi nombre es Germán y te doy la bienvenida. Hoy te voy a hablar sobre estas expediciones militares y religiosas impulsadas por el cristianismo contra los musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años, con el objetivo de rescatar los lugares sagrados apuntando a la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Estas incursiones fueron impulsadas por el Papa Urbano II. Enfrentamiento entre el símbolo de la media luna y el símbolo de la cruz. Quédate que te voy a contar la historia de las cruzadas. Las cruzadas son las expediciones militares y religiosas que emprendieron los cristianos de Europa Occidental entre los siglos XI y XIII para recuperar de manos de los turcos los lugares santos donde vivió Jesús. La Iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otras religiones, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. La cristiandad se vio profundamente afectada cuando en el año 1054 los obispos bizantinos negaron la autoridad del Papa, provocando el llamado Cisma de Oriente. Desde entonces, el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Oriente optó por la Iglesia griega ortodoxa, mientras que Occidente se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. Jerusalén, Ciudad Santa. Jerusalén fue uno de los mayores centros de peregrinaje en la Edad Media. Los cristianos acudían ahí por varios motivos. Por un lado, en esta ciudad se encuentra el Santo Sepulcro, que fue la tumba de Cristo, desde la cual resucitó. Por otro lado, ahí se eleva el Monte de los Olivos, donde Jesucristo pasó su última noche, y el Calvario, donde se le da muerte. Por último, a un par de kilómetros se encuentra Belén, donde Cristo nació. Jerusalén también es importante para los musulmanes. Para ellos, Jerusalén, pues se dice, desde esta ciudad Mahoma ascendió al cielo montado sobre un corcel. Por eso, para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad sagrada después de la Meca y Medina. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy enraizada entre todos los cristianos, a pesar de que desde el siglo VII esta ciudad había caído en manos de los árabes. Mientras los árabes se habían mostrado tolerantes con los peregrinos cristianos que acudían a ella, los turcos que ocuparon Jerusalén en el año 1076 adoptaron una actitud hostil. Según las noticias que llegaban a Europa, los turcos se habían convertido en implacables perseguidores de cualquier cristiano que llegaba a la ciudad. Estas noticias contribuyeron a movilizar los ánimos de los cristianos para reconquistar la ciudad santa. Pero, ¿qué fue lo que provocó estas peregrinaciones masivas? La principal causa fue la toma de tierras santas para los cristianos por parte de los turcos musulmanes. Jerusalén y Palestina habían sido tomadas por los turcos e impedían que los cristianos llegaran a peregrinar. Con la ciudad santa del cristianismo tomada por los musulmanes, las transacciones comerciales con el Oriente quedaron perjudicadas. Los comerciantes europeos estaban empeñados en recuperar las rutas comerciales con los comerciantes del este. Tras las pérdidas de varios territorios ante la invasión musulmana, al emperador bizantino Alejo I no le queda de otra más que recurrir al Papa Urbano II. El Papa Urbano II convoca el Concilio de Clermont, donde se reunieron sacerdotes, curas y otros representantes de la Iglesia Católica en Europa, y que desencadenó la Primera Cruzada. Concilio de Clermont. El principal objetivo del sumo pontífice era ofrecer al emperador bizantino Alejo los refuerzos necesarios para expulsar a los turcos selyúcidas de Asia Menor. Con ello, el Papa Urbano esperaba que la Iglesia bizantina, que desde el año 1054 se había separado de la Iglesia romana, reconociera la supremacía de Roma y de esta manera restaurar la unidad de la cristiandad. En este concilio, el Papa Urbano ofreció recompensas espirituales y materiales a todos aquellos que se animaran a emprender la cruzada. Aquí cabe recalcar que estas recompensas las llevó a otro nivel: tierras, riqueza, el perdón de todos sus pecados y un boleto directo al cielo. La verdad, era difícil rechazar esa oferta. Ese mismo año comenzó la preparación de la Primera Cruzada con la reunión de pequeños ejércitos pertenecientes a nobles europeos. La Cruzada de los Pobres. Mientras los caballeros se organizaban para la Primera Cruzada, un predicador francés, Pedro el Ermitaño, comenzó a predicar su propia cruzada montando en un asno. Pedro logró convocar a más de 10,000 campesinos franceses y alemanes, que se encaminaron a Jerusalén mucho antes que los pomposos ejércitos de los nobles. Casi todos eran pobres. Estos hombres y mujeres vendieron sus escasos bienes para emprender el viaje. Esta expedición
careció de organización y preparación militar. Los seguidores de Pedro el Ermitaño no llevaban armas, ni comida, ni agua. Por eso al principio vivieron de la caridad. Luego, cuando llegaron a Grecia, los cruzados comenzaron a saquear aldeas para alimentarse. Como eran demasiado pobres para poder comprar espadas y lanzas, atacaban con cualquier objeto: palos, cuchillos, hachas o incluso hondas. De esta manera, esta gran masa humana cruzó las fronteras del Imperio Bizantino, convertida en una banda feroz que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Los primeros encuentros con los turcos fueron favorables. Sin embargo, la cruzada dirigida por Pedro el Ermitaño terminó con un dramático fracaso, siendo emboscados y masacrados en la ciudad de Nicea por los turcos. Se lograron salvar de la muerte los cruzados que renunciaron a la fe cristiana. Como todo un verdadero líder, Pedro el Ermitaño huye de la masacre junto con otros valientes y regresan despavoridos a Constantinopla. Ahí se quedarían esperando a la primera cruzada, que venía justo atrás de ellos, listos para hacer lo mismo que ellos pretendían hacer, pero con soldados, armamento y mayor organización. Esta cruzada, nombrada la Cruzada de los Pobres, se cataloga solo como un intento de cruzada. Primera cruzada. En el otoño del año 1096, a un año del sermón del Papa Urbano II, ejércitos de Francia, Alemania e Italia partieron en una marcha épica de casi 5.000 kilómetros para ayudar a sus hermanos cristianos de Constantinopla y liberar la tierra sagrada del dominio turco-musulmán. Organizada desde el punto de vista militar y social por la nobleza de varias monarquías europeas, recibe el nombre de Cruzada de los Príncipes y es a la que se le acostumbra llamar como Primera Cruzada. Al mando del mayor ejército de Europa se encontraba el duque Godofredo de Bouillon. Era un hombre muy devoto, también un gran guerrero y hombre respetado. Lo acompañaba su hermano más joven, Balduino, conde de Boloña, hombre tremendamente cruel y apasionado por la guerra. Otros nobles importantes en este ejército fueron Raimundo de Tolosa de Francia y Bohemundo de Tarento. Llegada de la primera cruzada a Constantinopla. El ejército cruzado de Godofredo se desplazó lentamente. Finalmente unió sus fuerzas con otros ejércitos cristianos del sur en el punto acordado, el corazón espiritual de la cristiandad de Oriente, Constantinopla. Era la última ciudad cristiana para los cruzados antes de aventurarse en territorio enemigo. El emperador bizantino Alejo I se llevó una desagradable sorpresa cuando empezaron a llegar ejércitos a las puertas de Constantinopla. Las puertas de la ciudad se encontraron cerradas por órdenes del emperador. Un ejército católico de 60.000 personas no era lo que él había pedido al Papa como ayuda. Lo que él necesitaba era un grupo de 300 caballeros bien entrenados y bien armados que pudiera dirigir donde él pensara que fuese necesarios utilizarlos. La multitud de soldados enviados por su rival, el Papa, acampados afuera de la ciudad, era lo suficientemente grande como para atacar Constantinopla. No podía darse el lujo de faltarles al respeto. El emperador bizantino veía una oportunidad de sacar provecho de esta situación. El emperador invitó a los mandos principales de los cruzados a su palacio, tratando de convencer al duque Godofredo y a su hermano Balduino para que estuvieran de su lado. La primera ciudad atacada por los cruzados en manos enemigas fue Nicea, que antes había sido una ciudad bizantina, pero 20 años atrás había caído en dominio turco. Los cruzados asediaron Nicea durante 6 semanas. La moral que traían era muy en alto. Estaban a punto de lograr su primera victoria. Aunque los cruzados habían prometido devolver la ciudad al emperador bizantino, ellos esperaban quedarse con las riquezas de Nicea para ellos mismos. Pero en secreto, los bizantinos y los turcos pactaron la derrota de Nicea. Los turcos prefirieron rendirse pacíficamente ante los bizantinos antes que ser despedazados por los cruzados, que estaban ansiosos por el derramamiento de sangre. Al amanecer, las banderas bizantinas ondeaban en las torres de la ciudad. Nicea se había rendido. Despojados del botín de guerra, los cruzados recogieron su campamento y se adentraron en territorio enemigo rumbo a Jerusalén. La toma de Edesa. Tras meses de un difícil viaje, muere Godehilda, la esposa de Balduino, uno de los jefes cruzados. Godehilda era una mujer muy rica, pero al morir, esas riquezas pasarían a la propiedad de la familia sanguínea de ella. Su muerte significaba que ya no contaba con riqueza. Este suceso cambiaría su actitud y ahora empezaría a buscar tierras y riquezas para él, y no para ningún emperador. Balduino se dejó llevar por la codicia y tan solo un día después de la muerte de su esposa, tomó a unos cientos de cruzados y dejó
dejó al ejército principal para realizar su misión personal, para compensar la riqueza perdida tras la muerte de su esposa. Lo más sencillo sería conquistar una ciudad. A unos cuantos kilómetros se encontraba su solución, la ciudad de Edesa, una ciudad rica, cerca del río Éufrates. Un pequeño detalle es que Edesa no estaba en manos de los musulmanes, era una ciudad cristiana que había resistido a los ataques turcos. La gente de Edesa estaba harta de los ataques musulmanes. Cuando se corrió la voz de que un gran príncipe cruzado estaba en camino, los ciudadanos pidieron a su gobernador, llamado Soros, invitara a Balduino para que acudiera en su ayuda. Soros era un armenio cristiano, un hombre de avanzada edad y sin hijos, por lo que según algunos no era capaz de cuidar a sus ciudadanos de las injusticias ni de los ataques de los turcos. La ayuda de Balduino tendría un costo. Él protegería a la ciudad de Edesa de los turcos a cambio de las llaves de la ciudad. Soros ingenuamente adoptó a Balduino como hijo suyo. Le promete convertirlo en nuevo gobernador, pero solo después de su muerte. Lo que Soros no esperaba es que Balduino era una persona en la que no podía confiar. Balduino empieza a conspirar contra él. Soros se da cuenta de la traición y cuando intenta huir, lo asesinan. Así, Balduino consigue su objetivo de obtener territorios y riquezas, aunque eso signifique traicionar y asesinar a otro cristiano. La conquista de Antioquía. Mientras Balduino celebraba su toma de posesión en Edesa, 250 kilómetros más al sudoeste, el principal ejército cruzado llegaba a la gran ciudad amurallada de Antioquía. Los cruzados querían tomar esta ciudad por estrategia. Antioquía es la puerta hacia Siria y a Tierra Sagrada. La mayoría de los habitantes de Antioquía eran armenios y cristianos ortodoxos griegos. Sus gobernantes turcos les habían otorgado una libertad total de culto. Pero esto no fue suficiente para los cruzados, que querían devolver la ciudad a un dominio cristiano. El gobernador de la ciudad, Yaghi-Shiyan, defendió por todos los medios a la ciudad. Mandó una paloma mensajera pidiendo refuerzos. 2 meses después, los exploradores cristianos informaron que un gigantesco ejército turco estaba en camino. Con esto, los cruzados ya no tenían tiempo, necesitaban entrar a la ciudad lo más pronto posible. Los cruzados terminarían entrando a la ciudad no en base de atacar, sino mediante una traición proveniente al interior de las murallas, dejándoles el camino libre para que escalaran las murallas y abrieran las puertas de la ciudad, dejando entrar al ejército cruzado. No tuvieron ningún tipo de piedad y masacraron a los habitantes de la ciudad. El gobernador de Antioquía huyó de la ciudad, pero un pastor lo asesinó y llevó la cabeza a los cruzados. Ahora los atacantes cristianos se convertirían en los atacados. Aquí se presentó el supuesto milagro del hallazgo por parte del sacerdote francés Pedro Bartolomé, que encontró la lanza sagrada que había sido clavada por un soldado romano a Jesucristo en su muerte. Este descubrimiento serviría para inspirar al ejército cruzado, que terminaría derrotando a los refuerzos turcos contra todo pronóstico. Los cruzados le atribuyeron la victoria a la lanza sagrada. Con ello, Antioquía quedaba en manos de los cristianos, pero ya no sería entregada al emperador bizantino, rompiendo el juramento hecho un año atrás. Bohemundo se proclama príncipe de Antioquía. Conquista de Jerusalén. Tras una pausa de los cruzados, reiniciaron su camino hacia su objetivo principal, conquistar Jerusalén. Jerusalén recientemente había caído bajo un control musulmán mucho más accesible que los turcos, los fatimí de Egipto, que estuvieron haciendo peticiones de paz a los cruzados. En junio del año 1099, cerca de 13,000 cruzados llegaron a las puertas de la ciudad santa. Después de 3 años de lucha, el ejército cruzado se preparaba para atacar Jerusalén. La ciudad caería en manos cristianas el 15 de julio del 1099, gracias a una ayuda inesperada. Las tropas genovesas dirigidas por Guillermo Embriaco se habían dirigido a Tierra Santa en una expedición privada. Los genoveses habían desmantelado previamente las naves en las cuales habían navegado hasta Tierra Santa y utilizaron esa madera para construir torres de asedio. Estas torres fueron enviadas hacia las murallas de la ciudad la noche del 14 de julio entre la sorpresa y la preocupación de la guarnición defensora. A lo largo de esa misma tarde, los cruzados desencadenaron una terrible matanza de hombres, mujeres y niños, musulmanes, judíos o incluso los escasos cristianos del este que habían permanecido en la ciudad.
El Papa Urbano II, quien había convencido a los cruzados para recuperar tierras santas, murió sin saber que Jerusalén volvía a estar en manos de cristianos por primera vez en 400 años. El duque Godofredo se convertiría en el nuevo gobernador cristiano de Jerusalén. Rehusó ser coronado rey en la ciudad en la que había muerto Jesucristo. En su lugar, tomó el título de defensor del Santo Sepulcro. Un año después, murió en la ciudad santa. Balduino, el traicionero señor de Edesa, corrió a suplir el puesto que su hermano Godofredo había dejado, pero él, sin ningún tipo de humildad, acepta el título de rey de Jerusalén. Este sería el principio de un total de 8 cruzadas, siendo esta en la que mayor éxito se logró. Este video ha llegado a su fin. Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.